Bien, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el recién abierto libro que hemos estado leyendo. La grabación pasada, habíamos leído la introducción, habíamos leído la carátula y vamos a continuar con este estupendo libro que nos va a llevar a verdaderas profundidades en el sendero espiritual. Este apartado se llama Tiempo para el alcance espiritual. Vamos a ver qué nos dicen los maestros al respecto. Dice, tiempo de actuar. No es cualquier cosa. Esto tiene una profundidad muy grande, porque es en esta generación donde hay que empezar a actuar, ya que los tiempos así lo han determinado. Vamos a ver por qué. Dice así, hace mucho tiempo que mi conciencia me ha perseguido diariamente, dice el Raf, para impulsarme a componer alguna composición fundamental en relación al alma del judaísmo y la religión, con el conocimiento de las fuentes de la sabiduría de la Kabbalah, a fin de desplegarlo a toda la nación, para que de este modo lleguen en su interior al reconocimiento y entendimiento general de las cosas, las cuales se mantienen por el mérito de un mundo digno en características y formas verdaderas. Antiguamente, en Israel, antes de que en el mundo se descubriese la industria de la imprenta, no tuvimos entre nosotros libros falsos concernientes al alma del judaísmo, ya que casi no había un escritor de palabras no confiables, por la simple y sencilla razón que en muchos casos una persona no confiable por causa de su gran boca no es popular. Por lo cual, si por casualidad salió uno y lo desafió a componer alguna composición, pues ciertamente no convenía a ningún copista el copiar su libro, porque no le pagarían el salario por su esfuerzo, el cual es comúnmente una cantidad considerable, encontrándose que su ensayo fue para él la causa para arruinarse dentro de la comunidad. En ese tiempo, tampoco los eruditos tuvieron algún interés ni requerimiento para componer libros de esa clase, porque nada de este conocimiento que nos atrae en este momento fue indispensable para la mayoría del pueblo, sino al contrario, ellos tuvieron un interés en esconder este asunto en cámaras internas, con el pretexto de que, como dice la frase, es la majestad de Dios el ocultar una cosa. Porque ha sido costumbre entre nosotros el ocultar el alma de la Torá y el trabajo a aquellos quienes no la necesitan o que no son merecedores de ella. De manera que no lleguen a deshonrarla exhibiéndola en las tiendas de exhibición a cambio de la pasión de los ojos de los mirones o de los dueños de la fama, porque de esta manera la majestad de Dios no los demanda. Excepto en la era
en que la industria de la imprenta ha sido propaganda en el mundo, donde los escritores ya no necesitaron más de los copistas, con lo cual el precio de los libros había sido reducido. Aquí, junto con esto, también se preparó el camino para los escritores irresponsables, para hacer todo tipo de libros que ellos deseasen, para sustento nada más, para el honor y cosas semejantes. Y por sí mismos no toman en cuenta sus acciones y generalmente no se hacen responsables por la consecuencia de sus actos. Desde este momento también empezaron a multiplicarse los libros del tipo anteriormente mencionados, los cuales son sin ningún estudio ni recepción boca a boca por parte de un maestro autorizado o un rab, siendo incluso carentes del conocimiento de todos los libros antiguos que tienen relación sobre este tema. Por lo tanto, sus escritos van y muestran la expresión de su sangre y carne y de todo lo absurdo, exponiendo estas cosas con orgullo para formar con esto el alma de la nación y toda fama descomunal. Y los tontos que no supieron resplandecer tampoco tienen un medio para este conocimiento, los cuales trajeron consejos defectuosos a las generaciones y en respuesta a su insignificante codicia pecan y hacen pecar a muchas generaciones. Recientemente, dice el rap, levantaron su hediondez mucho más arriba, porque también ellos introdujeron sus uñas en la sabiduría de la Cábala, sin tomar en consideración que esta sabiduría se encuentra cerrada y encadenada por 1000 cadenas hasta este día, hasta que no haya salido y venga alguien preparado para entender el significado de incluso la palabra más simple en ella. Y no hay necesidad de decir cuál es la conexión entre una palabra y su contexto, porque en todos los libros auténticos que nos fueron compuestos hasta el día de hoy, no hay en ellos sino indicaciones sutiles, las cuales, con gran estímulo, son suficientes para un discípulo erudito, a fin de recibir sus significados de boca de un sabio cabalista autorizado. E indudablemente allí también, como dice la frase, anidará el pájaro y rescatará, separará e incubará bajo su sombra. Y se multiplicarán en nuestros días estos hechiceros, quienes hacen ahí tales apreciaciones, las cuales son repugnantes para los que se deleitan en ellas. De ellos hay quienes pronto se desviarán para subir a la cúspide y adquirir para ellos un lugar honorable, a fin de ser los principales de las generaciones, los cuales se hacen a sí mismos como sabios al seleccionar entre los principales libros antiguos, a fin de instruir al público sobre cuál libro es apropiado indagar y cuál es el libro en el que no,
les conviene fijarse, debido a que están llenos de palabras ilusorias. Dios no lo permita para menosprecio y enojo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy hubo la tarea de este esclarecimiento diferenciando y limitando solamente a 1 de cada 10 líderes de las generaciones. Sin embargo, ahora los insensatos van a abusar de ello. Por lo tanto, el conocimiento del público ha sido muy confundido por cuanto han echado mano en estos asuntos. Además, porque mantiene un ambiente de frivolidad pensando cada uno para sí mismo, ya que para percibir y escudriñar estos asuntos sublimes, no les es suficiente echar un vistazo en un momento libre, y pasan recorriendo todo el mundo esta gran sabiduría y las fuentes del alma del judaísmo en un solo viaje. Como aquel ángel famoso que saca conclusiones de cada uno de acuerdo a su estado de ánimo. Y esto me ha dado vueltas, tanto que me sacaron más allá de mis límites y decidí que es, como dice la frase, es tiempo de actuar para el Señor y rescatar lo que todavía puede ser rescatado. Es así como tomé sobre mí mismo el revelar la medida precisa de las fuentes en cuestión para clasificar lo dicho y diseminarlo en medio de la nación. Revelando una parte y ocultando dos. Vamos a ver qué significa esto. Una frase habitual en la boca de los grandes sabios, en los lugares en que llegan a revelar un asunto profundo, ellos empiezan la disertación diciendo lo siguiente: estoy revelando una parte y ocultando dos. Y así nuestros antepasados se cuidaron mucho de la palabra excesiva, tal como nuestros sabios nos enseñaron cuando dicen una palabra es una roca, el silencio lo es doblemente. ¿Significa esto que si tienes una palabra valiosa en tu boca, la misma es semejante a una roca? Sábete pues que callarla equivale a dos rocas. Se refiere a palabras que se pronuncian innecesariamente, las cuales no tienen contenido ni uso relevante, excepto para adornar y embellecer la lengua en los ojos de los lectores. Esto estaba estrictamente prohibido en los ojos de nuestros sabios, como es notorio para que los que examinan sus palabras. Así, nosotros necesitamos prestar atención para comprender la argumentación que estaba habitualmente en sus bocas. Miren ustedes, el Rab nos dice que hay 3 tipos de ocultación de la sabiduría. El asunto es que hay 3 partes en los secretos de la Torá.
los cuales en cada parte y parte tienen un sentido especial para la ocultación que está en ellas. Y por lo tanto son llamadas con los siguientes nombres. 1. Innecesario. 2. Imposible. Y 3. El secreto del Señor es para los que le temen. Esta sabiduría no tiene ni el más mínimo detalle que no sea dirigido por la determinación de estas tres partes. Y, dice el Rab, las explicaré una por una. Innecesario. Esto significa que no resultará ningún beneficio por medio de su revelación. Así que no reveles. Es innecesario. Por supuesto que no hay en esto ninguna pérdida del todo, porque aquí hay solamente el tema de la limpieza de la mente, es decir, para estar pendiente de todo tipo de aquellas acciones, las mismas que son definidas con el apelativo de ¿y qué? Es decir, ¿qué si hice esto? Puesto que no hay perjuicio en la cuestión. Y sabe que el apelativo ¿y qué? Ha sido considerado ante los ojos de los sabios como el más terriblemente corrupto entre los corruptos. En este caso, todos los rebeldes del mundo, los que han sido creados y los que en el futuro se crearán, no tienen sino la clase de personas del ¿y qué? Es decir, aquellos que dedican su tiempo a ocuparse en asuntos que no son necesarios. Por lo tanto, los sabios no aceptan a ningún estudiante mientras no se asegurasen de que él iba a estar pendiente de su oficio, a fin de no revelar lo que no les es necesario. 2. Imposible. Esto significa que debido a que en ellos no hay el dominio del lenguaje para hablar de la cualidad de alguna cosa, puesto que esto amerita de una gran precisión y por supuesto una gran espiritualidad. Por lo tanto, todo intento por vestirlas en palabras que no tienen resultado excepto para engañar con ellas y descarriar a la gente por un camino falso, lo cual es considerado la iniquidad más grande de todas las que se hayan mencionado. Por eso, para revelar algo de tales asuntos, los cuales son parte de la segunda ocultación de la sabiduría, se necesita el permiso del cielo. Sin embargo, este permiso del cielo también requiere una explicación. Permiso desde arriba, dice el Rab. Este asunto está explicado en el libro que se llama La puerta a las palabras de Rashbi por el Ari, en el Zohar, en Parashat Mishpatim, página 100. Esta es su exposición. Sabe que de las almas que tienen los justos, hay de aquellos que son del tipo de luz circundante,
Y hay algunas que son del tipo de luz interior. Todas aquellas que están del lado de la luz circundante tienen en ellas el poder de hablar de las ocultaciones y los secretos de la Torá a través de una envoltura y gran ocultación, a fin de que no sean entendidas, sino por quien es digno de comprenderlas. El alma de Rabbi Shimon Bar Yochai fue del tipo de la luz circundante. Por lo tanto, hubo en él el poder para vestir las palabras y estudiar de ellas, de tal manera que aun cuando se las estudiara suficientemente, no serían entendidas, sino por quienes son dignos de hacerlo. Y por eso, por esta razón, cuando aparece, se dice, por eso le fue dado el permiso para escribir el libro del Zohar. En tanto que a sus maestros o los primeros que le precedieron, no les fue concedido el permiso para escribir un libro con esta sabiduría. A pesar de que ciertamente habían conocido esta sabiduría más que el propio Rashbi. Pero la razón es que no tuvieron en ellos el poder para vestir las cosas al igual que él, al igual que el Rashbi. En alusión a lo cual está escrita la frase, el hijo de Yohai sabía guardar sus caminos. Y con esto entenderás la gran ocultación del libro del Zohar, la cual escribió Rashbi, y del cual no todas las mentes pueden entender sus palabras. Esencialmente sus palabras van así, las cuales son el asunto del esclarecimiento de las cosas respecto a la sabiduría de la verdad, que generalmente no dependen de la grandeza o pequeñez del sabio cabalista, sino que tiene que ver con la iluminación de un alma especial para tratar esto, ya que la iluminación de esta alma es del tipo de aquellas a las que se les han entregado el permiso desde arriba para revelar la sabiduría superior. Y aprendemos, por lo tanto, que aquel a quien no le fue concedido este permiso, pues le está prohibido explicar definiciones de esta sabiduría, debido a que no puede vestir aquellas cosas sutiles en palabras apropiadas para hablar, puesto que desviarán a los que las estudian. Por esta razón, dice el Rab, no encontramos ningún libro ordenado en la sabiduría de la verdad que preceda al libro del Zohar que escribió el Rashbi. Porque, opuesto que todos los libros que le preceden en esta sabiduría no están determinados como explicación de la sabiduría, sino que son solamente simples insinuaciones, sin ningún orden de causa y consecuencia, como es sabido por los buscadores del conocimiento. Así es el entendimiento de sus palabras. Y hay que añadir, conforme a lo que recibí de los libros y los autores, que desde el tiempo del Rashbi y sus alumnos, los autores del Zohar, hasta el tiempo del Ari, no hubo
ni uno solo de los escritores que entendiese las palabras del Zohar y los tikkunim, es decir, y las correcciones, tanto como el propio Ari. Todas las composiciones anteriores a él no son sino del tipo de los autores de la insinuación de esta sabiduría. Y dice el Rab, incluso los libros del Ramak. Y también acerca del mismo Ari. Es conveniente, dice el Rab, decir las mismas palabras que se dijeron acerca del Rashbi. Es decir, que a los predecesores del sabio Ari no se les dio permiso desde arriba para revelar las interpretaciones de la sabiduría, en tanto que a él sí le fue dado este permiso. De tal manera que no hay que distinguir aquí alguna grandeza o pequeñez en lo absoluto, porque puede ser que la virtud de los que los antecedieron fuera mucho mayor que inclusive el propio Ari. No obstante, a esos no se les dio permiso para tratar esto. Por tal motivo, se abstuvieron de escribir comentarios concernientes a esta misma sabiduría, ya que se conformaron con pequeñas insinuaciones, las mismas que no tenían absolutamente ninguna relación entre sí. Por esta razón, desde que los libros del Ari aparecieron en el mundo, todos los que se dedican a la sabiduría de la Kabbalah abandonaron todos los libros del Ramak y todos los primeros y los grandes que precedieron al Ari, tal como es nombrado entre aquellos que se dedican a esta sabiduría. Todos ellos adhirieron su vida espiritual solamente a los escritos del Ari, de tal forma que la esencia de los libros convenientemente considerados para hacer una investigación interpretativa de esta sabiduría son solamente el libro del Zohar, los Tikkunim y tras ellos los libros del Ari. Número 3. El secreto del Señor es para los que le temen. Esto significa que los secretos de la Torá son revelados solamente a aquellos que temen su nombre. Aquí la parte que dice temen su nombre es un asunto muy profundo y que necesita ser conocido perfectamente bien. Los que perciben su majestad con toda su alma y con toda su fuerza, los que nunca sacaron de debajo de sus manos ninguna blasfemia. Esta es la tercera parte de la ocultación de la sabiduría. Esta parte es la más estricta en el asunto de la ocultación, puesto que muchos blasfemos rechazaron las revelaciones de esta clase, porque de entre ellos salieron todos los exorcistas, los amuletos y los dueños de la Kabbalah práctica, los que capturan las almas con sus artimañas y todo tipo de
místicos que hacen uso de la sabiduría marchita, que salió debajo de las manos de estudiantes fraudulentos. ¿Con qué objeto? Para obtener de ello beneficios corporales para sí mismos o para los demás. Y por lo cual el mundo ha sufrido muchísimo y todavía sufre igual. Y sabe que toda la esencia y raíz de la ocultación en su comienzo fue solamente debido a esta parte. Y de aquí los sabios tomaron severas advertencias en la prueba a los estudiantes por medio de lo que dijeron nuestros sabios en Haggai 13, que decía, no hay moralidad en los principales de las secciones, excepto por el jefe de justicia, el cual está preocupado en su corazón por los que son cercanos a él. Y es por varios años que no hay investigadores que por sí solos investiguen el Maseh Barishit, es decir, el acto de la creación, ni el Maseh Merkabah, que es el acto de la creación. Encontrarán muchos con ellos, como ellos. Todo este miedo es del que se explica arriba. Hay mucho más que decir del temor, de este tipo de temor. Ya lo veremos más adelante. Por esta razón, son pocos aquellos escogidos que merecieron esta sabiduría. E incluso aquellos que abandonaron todas sus obligaciones para cumplir con el examen y con la búsqueda. Encontramos que confiesan con los más severos y terribles juramentos no revelar nada de aquellas tres partes antes mencionadas. Y el Rab aclara, no te equivoques con mis palabras, con las que dividí aquí las tres partes del asunto de la ocultación de la sabiduría. No quiero decir que la sabiduría de la verdad en sí misma se divide en estas tres partes. Más bien quise decir que de cada una de las partes que se encuentran en las exposiciones de esta sabiduría, ninguna de estas tres se ramificará de ella, puesto que aquellas tres son solamente las maneras de explicación habitual en esta sabiduría siempre. Excepto que aquí se tiene que preguntar. Sí es cierto que la transmisión de la ocultación de la sabiduría llegó por medio de una medida tal que, de ser así, ¿de dónde fueron tomadas todas aquellas miles de composiciones que se juntaron en esta sabiduría? ¿De dónde? Y la respuesta es, puesto que hay una diferencia entre las dos primeras partes y la última parte, porque el aspecto principal del peso de la acusación recae solo sobre la tercera parte, por la razón explicada arriba. Sin embargo, las dos primeras partes no se encuentran bajo determinada prohibición, puesto que de la parte refiriéndose a que es innecesario, a veces se invierte una cuestión y resulta que la incluye, debido a que al invertirla llega a ser del tipo necesario. Así, la parte que se refiere a imposible, eventualmente la haremos del todo posible. Y esto es así por dos motivos, ya sea por la evolución de la generación o por medio de la entrega del permiso desde arriba,
como sucedió con el Raspberry y el Ari, y en cantidades pequeñas también con sus antecesores. De estas cuestiones salieron y se revelaron todos los libros auténticos que se relacionan con esta sabiduría. Y es a esto a lo que se refieren con la frase o proverbio, revelé una parte y oculté dos. Con lo cual quieren decir que lo que pasó fue que estaban revelando algo nuevo que no fue descubierto por sus antepasados. Y la analogía es así, puesto que es revelada solamente en una parte. Es decir, él revela allí la primera de las tres partes de la ocultación antes mencionada y mantiene las otras dos partes en ocultación. Está indicando que debido a que le sucedió alguna cuestión, es que incluyó el dicho de esta revelación con respecto a lo que se explicó arriba. O bien, lo que es innecesario recibió la forma de necesario o que le fue dado el permiso desde arriba. Y a esto es a lo que se está refiriendo con el proverbio de revelé una parte. Los lectores de estos escritos supieron que intenté imprimirlos durante el año, todos los cuales son innovaciones que no están citadas estrictamente en su contenido exacto en ningún libro anterior. Las recibí de boca a boca de mi maestro, el cual fue autorizado para hablar. Es decir, que él también recibió de sus maestros boca a boca. Y aunque yo las recibí con todas las condiciones de cobertura y cuidado, tal como se expuso anteriormente, no obstante el hecho de la imperiosa necesidad me trajo a componer mi ensayo Tiempo de actuar, pues se ha invertido para mí la parte de innecesario y resultó que fue del tipo necesario. Por lo tanto, revelé esta parte con autorización completa, como ya lo expliqué anteriormente. No obstante, guardaré aquellas otras dos partes tal como se me ordenó. Muy bien. Por supuesto, este asunto de guardar y ocultar es un asunto muy común en esta sabiduría y ya lo vamos a entender por qué es importante esto de la ocultación. Bueno, ahora vamos a pasar ya de lleno a lo que es el inicio del sendero, haciendo todos estos comentarios que hemos visto en la grabación pasada y en esta. Y vamos a entrar a el asunto de lleno. El siguiente punto es la esencia de la religión y su propósito. Por supuesto, vamos a entender aquí qué quiere decir el maestro con religión. Entonces, lo vamos a platicar y lo vamos a discernir en la próxima grabación. Por hoy vamos a pararle y nos vemos a la siguiente grabación. Buenas noches a todos.